De este momento ya se está iniciando a grabar esta presentación. Vamos a hacer una pequeña entrevista. Voy a presentar el motivo pues de esta interacción o de esta reunión, de este conversatorio que vamos a hacer para la carrera de legislación, para la asignatura de legislación laboral. Me presento, mi nombre es Estefanía Erazo, estudiante de la Universidad Minuto de Dios, cuarto semestre en Administración de Empresas. Estamos en compañía de mi compañera Mayra Alejandra Reina presentando un trabajo de legislación sobre los contratos laborales. Entonces vamos a dar una pequeña introducción del tema y al finalizar vamos a hacer una pequeña entrevista, unas preguntas a ustedes para que nos colaboren pues con el complemento de la actividad. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca del contrato de trabajo. Denme un segundito, yo habilito aquí el video para que pues nos veamos un momentico. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es el contrato de trabajo, las definiciones. Vamos a mostrar un poco el tipo de contrato, lo que es el periodo de prueba y finalmente hacemos las preguntas, ¿vale? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos me escuchan bien? Claro que sí. Listo. Sí, señora, sí se escucha bien. Bueno, entonces, el contrato de trabajo, la definición que encontramos en el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo es que es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otro, natural o jurídico, bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Quien presta el servicio se denomina como trabajador y quien lo recibe se remunera empleador. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma, se llama salario. ¿Quién puede firmar un contrato de trabajo? Las personas que pueden firmar un contrato de trabajo son mayores de 18 años legalmente emancipados, mayores de 16 y mayores de 18 si tienen la autorización de los padres o de quien los tenga a su cargo, si viven de forma independiente con el consentimiento expreso o tácito de sus padres o tutores, y los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable. Entre los tipos de contrato tenemos, los contratos de trabajo pueden clasificarse en distintas maneras de acuerdo a su formalización. Los contratos pueden ser verbales o escritos. También tenemos que, de acuerdo a la duración, se pueden clasificar como término fijo, término indefinido, por obra o temporal o transitorio. Hay como un breve resumen del tema. La empresa que nosotros hemos elegido para el estudio del caso es la empresa Concertel Puerta Sinisterra Abogados, que se desempeña en el sector de financiero, se dedica a ofrecer servicios del sector financiero clasificados a su vez en el sector terciario. El tiempo de funcionamiento que lleva son 25 años. Es una entidad económica que cuenta con recursos humanos, financieros, materiales y técnico-administrativo. Fue fundada en el año de 1997. Dentro de su clasificación empresarial se establece según forma jurídica y se constituye como una sociedad por acciones simplificadas, debido a que está integrado por miembros de la familia como en la mayor participación. El 60% de este capital lo tiene el doctor Fernando Puerta Castrillón, que es el dueño, y el resto de los socios con el 10% cada uno, conformado por madre e hijos. Este es el modelo del contrato de trabajo que maneja Concertel Puerta Sinisterra Abogados. Aquí podemos ver al lado izquierdo que en la parte superior dice que es un contrato a término indefinido de la que manejamos. Está pues cómo se diligencia. Ahí digamos que colocamos unas X, digamos, en las partes donde van datos como tal que son importantes, pues, y no podemos mostrar en el momento, pero es como para que evidenciemos el modelo. En la segunda parte viene lo que son ya las cláusulas del contrato y en la parte final viene la firma del empleador y el empleado. Al lado derecho dice: nuestra empresa elegida maneja un contrato a término indefinido. El contrato no tiene fecha de finalización y en principio se extenderá todo el tiempo de las partes que estimen conveniente.
Aquí vemos un poco acerca de la clasificación de los contratos. Lo que veíamos anteriormente, que si se clasifican por duración sería accidental, obra o labor o indefinido. En nuestra empresa Concertel, pues manejamos lo que es el contrato a término indefinido, que no tiene fecha de finalización. En principio se extenderá todo el tiempo que las partes estimen conveniente. En las formas del contrato, vemos que nuestra empresa Concertel maneja un contrato por escrito. Se escribe un documento en donde se detallan las condiciones de la relación laboral, lo anterior para evitar conflictos por parte de estos mismos. Los elementos del contrato de trabajo, vemos que Concertel maneja como elemento labor contratada. Dice, la prestación de servicios personales del trabajador para dar cumplimiento al contrato de la prestación de servicios celebrado entre el empleador y las entidades financieras que se delegan la función de cobro comercial y o cartera jurídica. Aquí vienen pues como unas cláusulas establecidas. El periodo de prueba y efectos, tenemos que Concertel maneja un periodo de prueba de 2 meses. Eso está en la cláusula cuarta, donde habla del periodo de prueba, que dice que los 2 primeros meses del presente contrato se consideran como periodos de prueba y por consiguiente cualquiera de las partes podrá dar por terminado unilateralmente en cualquier momento durante dicho periodo. Derechos y deberes por parte del empleador, eso también está establecido lógicamente en el contrato y dice Concertel Puerta Sinisterra Abogados maneja un contrato de trabajo de 19 cláusulas en las que se estipulan los derechos y deberes de ambas partes. Por ejemplo, en la cláusula décima novena, dice que el presente contrato reemplaza en su integralidad y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se dejarán por escrito mediante un otro sí en un documento respaldado. Aquí tenemos, digamos, como una presentación tratando de hacerla muy completa de lo que son ya las cláusulas del contrato. Aquí se estipulan todas ya las cláusulas. Aquí vamos a hablar otro poquito ya, digamos, como en general del tema del contrato y de o sea, cómo hacer para que tener, digamos, un mejoramiento en las condiciones de trabajo. Entonces dice, medidas de mejoramiento para las partes contratantes. En estas medidas se debe tener en cuenta, según el Código Sustantivo de Trabajo, el artículo 57, obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador. 1, poner a disposición los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus labores. También se debe procurar que los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud. Se debe prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que se ocupe habitualmente más de 10 trabajadores. Deberá mantenerse lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. Dice, prestar inmediatamente los primeros auxilios. Bueno, el siguiente dice, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Tenemos que se debe cumplir con el reglamento y mantener un orden, la moralidad, el respeto y las leyes. Entonces, en cuanto a lo que ya hemos leído, dando contexto pues a todo el tema del contrato laboral y demás, vamos a hacer unas preguntas, vamos a presentar primero a las personas que nos están acompañando en esta entrevista. Tenemos a María Juliana Nader, que ella es la representante, digamos, legal en este momento, la que nos presta el servicio de abogado, representante jurídica de la compañía. Tenemos también a David Vargas, que es coordinador de la cartera de Avevillas. Tenemos a Cristian Gallego en reemplazo de Adriana Salazar, que nos iba a estar acompañando, pero no pudo en último momento. Cristian es el líder del área de calidad.
de la compañía. Y pues yo que también pertenezco a la empresa, cumpliendo mi labor de coordinadora de la cartera de Avillas para campaña vigente. Entonces, la primera pregunta va para María Juliana Nader y dice, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? María Juliana, le doy la palabra. Sí, Estefanía. Bueno, primero que todo, quisiera de pronto hacer una aclaración en cuanto a que no soy representante legal de la empresa, sino asesora jurídica de tiempo completo, ¿sí? Para hacer esta diferenciación, porque la representación legal va referida a otras funciones. Aclarada esta parte, para responderte tu pregunta, como bien lo decías, estos mecanismos para garantizar la estabilidad laboral tienen que ver con las obligaciones que ambas partes del contrato, es decir, la empresa como empleador y los trabajadores, deben cumplir para garantizar que la relación se conserve en buenos términos. Y estas obligaciones deben estar en el reglamento interno de trabajo, que debe ser de público conocimiento, tanto para todos los accionistas de la empresa, así como para todos los trabajadores que hagan parte de la comunidad laboral, de forma que se pueda exigir su cumplimiento a ambas partes. Igualmente me parece importante traer a colación los deberes y funciones que tienen que ver con el reglamento de higiene y de seguridad industrial y todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y seguridad en el trabajo, ya que esto también es muy importante para poder garantizar el bienestar de los trabajadores dentro de la empresa al realizar las funciones para las cuales fueron contratados. Listo, bien, María Juliana, muchísimas gracias por tu aporte. Seguimos con la siguiente pregunta, María Juliana, que es ¿cuándo y por qué la empresa Concertel Puertas Sinisterra Abogados implementó manejar el contrato a término indefinido para sus empleados? Ok, el contrato a término indefinido viene siendo el modelo general que se ha manejado en la empresa desde todo el tiempo en el que yo he estado trabajando para la compañía e incluso desde el tiempo anterior, porque es el contrato que permite mayores ventajas tanto para los trabajadores como para la misma empresa. ¿A qué me refiero? Generalmente cuando se necesita contratar a una nueva persona, no se la requiere para un periodo específico, es decir, para un mes o para 2 meses, sino que se la contrata con miras a poder contar con esa persona en el largo plazo. Esta es la regla general. Cuando ya se requiere de una persona por un tiempo de un mes o por un tiempo de 2 meses específicamente, excepcionalmente se puede hacer un contrato a término fijo. Pero puesto que el contrato a término fijo suele convertirse en un contrato a término indefinido si se prorroga más de 3 veces, porque es de prórroga automática, se suele preferir el contrato a término indefinido. Listo, Juli, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué derechos tiene el trabajador durante el periodo de prueba? Ya que pues mencionábamos anteriormente que la empresa maneja esta, digamos, esta modalidad en cuanto al contrato actual de trabajo. Entonces, ¿qué derechos tiene el trabajador durante ese periodo de prueba? Bueno, tiene todos los derechos que confiere un contrato de trabajo, como lo es el pago del salario, el pago de los aportes a la seguridad social por parte de la empresa en el porcentaje que le corresponde, así como el reconocimiento de las prestaciones sociales que se causen durante ese término de periodo de prueba. Sí, entonces, por decirlo así, en caso de que se le termine el contrato de trabajo a una persona en periodo de prueba, pues esta persona igualmente va a recibir todas las prestaciones y todo el salario que estaba convenido contractualmente y que además está exigido y regulado por la ley laboral colombiana. Listo, Juli, muchísimas gracias.
Bueno, dando continuidad a la entrevista y ya teniendo claro cómo se maneja el tema del periodo de prueba y que la empresa Concertel pues definió un contrato a término indefinido desde sus inicios por todas las ventajas que tenía esto para los empleados, seguimos con la cuarta pregunta, que es para el coordinador David Vargas del área de la cartera de Villas. ¿Cómo y quién puede rescindir la relación laboral durante el periodo de prueba y por qué se puede dar esto? David, te doy la palabra, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, cualquiera de las dos partes puede rescindir el contrato en la relación laboral. Las causas del empleador pueden ser porque no se cumplen con las labores adecuadamente y las causas del empleado pueden ser muchas, que no le gusta la empresa, que no se siente capacitado por el cargo que se le otorgó, entre otras. Listo, bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Cristian Gallego, que está en reemplazo de Adriana Salazar. La quinta pregunta y dice, ¿cómo se evalúa y se decide que un empleado no cumple con un periodo de prueba en nuestra empresa? Bueno, buenas tardes. Se evalúa cuando no es satisfactoria su evaluación de desempeño estipulada por la empresa y asimismo pues cuando no logra cumplir los ítems requeridos para la misma. Después de eso pues se toma la decisión de que no puede seguir ejerciendo su labor. Bien, o sea que existe un modelo con el cual nosotros realizamos unas evaluaciones al personal y pues ahí se decide si la persona tuvo un resultado, un rendimiento satisfactorio o no. La siguiente pregunta también es para Cristian como área de calidad y dice, ¿se sienten conformes? Pues digamos ya aquí es de manera personal, ¿no? No tanto como el cargo que él desempeña, sino si usted se siente conforme con el tipo de contrato que tiene actualmente en la empresa y mencione por qué. Bueno, digamos que como lo mencionaba ahorita antes María Juliana, es un excelente contrato ya que te permite pues tener una estabilidad laboral, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de restricción, ya sea de tiempo y ya sea por naturaleza u obra de la empresa, como lo tienen los demás contratos. Entonces, por tal motivo, ese es claro que me siento conforme con ese tipo de contrato. Bien, Cristian, muchísimas gracias. Usted, David, ¿qué nos puede aportar acerca del tipo de contrato que actualmente tiene en la empresa y nos puede mencionar por qué pues, se siente conforme o inconforme con él? Bueno, sería conforme, pues teniendo en cuenta que son muy pocas las empresas las que ofrecen hoy en día ese contrato a término indefinido y por los beneficios que también da la empresa. Listo. Bueno, ya con esta pregunta damos terminada nuestra corta entrevista. Esperamos pues haber alcanzado a cubrir los objetivos de esta actividad. Agradecemos muchísimo a los participantes, al tiempo que tuvieron para estar presentes en esta reunión. Digamos que hago la salvedad con mi compañera Mayra Alejandra Reina, ya en el momento se encuentra estuvo todo el tiempo conectada con nosotros en la reunión. Sin embargo, en su trabajo, pues no le fue posible tener un permiso, un espacio para que ella pudiera presentar o hacer, digamos, las preguntas. Y en el chat, pues no sé, no me permitió dejar que escribieran los participantes, no sé por qué, pero Mayra está aquí presente para pues dejar constancia. El trabajo se realizó entre las dos. Nuevamente agradecimientos muy grandes a los participantes y pues hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias María Juliana, David, Cristian, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Hasta Gracias a luego, todos, muchas hasta gracias. luego.